La historia de la humanidad ha estado marcada por aterradores crímenes perpetrados por asesinos seriales sangrientos que mataban a sus víctimas de manera macabra. Es por esto que en el video de hoy conoceremos los 8 asesinos en serie más famosos de la historia. Quédate con nosotros para conocer más sobre ello y no olvides dar like, comentar y compartir este video, además de suscribirte a este canal para no perderte todo el contenido que estamos creando para ti. Por desgracia, el ser humano atenta contra individuos de su propia especie y se matan entre ellos. Como ya sabemos, a estos individuos se los clasifica como asesinos, y un tipo en concreto de estos son los asesinos en serie, que tienen como características distintivas que han matado a más de 3 víctimas en momentos y lugares distintos, presentando periodos de inactividad. El modus operandi de este tipo de asesinos puede ser más pautado y presentar una característica definitoria, aunque en otras ocasiones no sigue un patrón tan estricto y mata a todo tipo de víctimas sin tener en cuenta ningún aspecto en concreto, ni el sexo, ni la edad, ni la ocupación o la raza. La motivación para ejecutar el asesinato es psicológica, es decir, normalmente se realiza por impulsos internos como buscar sensación de poder y no por causas externas, como vengarse de la víctima. Del mismo modo, en ocasiones se sigue un patrón común entre los diferentes asesinatos como modo de ejecutar el asesinato, momento temporal o especial o característica de la víctima. Es por ello que es tan interesante conocer cuál es su historia. En ocasiones es habitual que muchos de estos asesinos tuvieron infancias complicadas, aunque no siempre se da esta circunstancia. De igual forma, también es sorprendente conocer qué explicación dan de su actuación y el por qué cometieron los crímenes. También es curioso cómo en algunos casos el asesino se puso en contacto con la policía o los medios de comunicación mediante cartas, buscando la provocación y la humillación de las fuerzas policiales, y cómo aún así algunos de estos criminales siguen sin identificar. Número 1. Ted Bundy. Ted Bundy confesó haber cometido 30 asesinatos en un periodo de 4 años, de 1974 a 1978, aunque se cree que el número asciende a más muertes. Como rasgo característico de sus asesinatos, todas las víctimas fueron mujeres jóvenes de entre 12 y 22 años, y muchas de ellas universitarias. Lo macabro de sus crímenes era que después de que asesinaba a sus víctimas, abusaba sexualmente de ellas y las desmembraba. Durante sus primeros años de formación, llevó una vida normal, siendo un buen estudiante y licenciándose en psicología y derecho. Debido a sus estudios, decidió autodefenderse y, dado su carisma, consiguió retrasar varias veces su ejecución. Finalmente murió en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 con 42 años de edad. Número 2. John Wayne Grace. John Wayne Grace, más conocido como el payaso asesino, fue un asesino serial que secuestró, violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 14 y 21 años. El apodo El Payaso Asesino se debe a que Wayne actuaba en fiestas de niños vestido de payaso. Fue él mismo quien en 1978 confesó los asesinatos, indicando a la policía dónde se encontraban algunos de los cadáveres, la mayoría enterrados en su propia casa, en el sótano, y al quedarse sin espacio en esta, empezó a enterrarlos en el río Des Plaines, cerca de su domicilio. El 10 de mayo de 1994, a la edad de 52 años, después de haber sido sentenciado a diversas cadenas perpetuas y penas de muerte, fue ejecutado mediante inyección letal. Número 3. Charles Manson. Charles Manson es uno de los asesinos en serie y sectarios más conocidos de todos los tiempos. Fue el líder de la secta organizada por él mismo, denominada la familia Manson, realizando sus delitos en California. Se le atribuyen 2 muertes, donde su participación fue directa, aunque se cree que fue el instigador de 7 asesinatos más, entre otros crímenes como robos y asaltos. Sus asesinatos fueron brutales, tuvieron como víctimas a personas conocidas como la casa de la actriz Sharon Tate, quien en el momento que la mataron estaba embarazada. En 1972 fue sentenciado a cadena perpetua, después de que la pena de muerte fue eliminada del estado de California. De este modo permaneció en prisión hasta el día de su muerte el 19 de noviembre de 2017 con la edad de 83 años a causa de un cáncer de colon y un paro cardíaco. Número 4. Jack el Destripador. Jack es conocido por ser uno de los asesinos en serie sin identificar más famosos de la historia. Se han realizado múltiples obras tanto escritas como cinematográficas inspiradas en él. Los asesinatos fueron realizados en Londres, en Whitechapel, durante 1888 y tenían como víctimas a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pese al extenso trabajo realizado por la policía, no se pudo identificar al culpable, aunque hubo más de 100 hombres sospechosos. Es conocido como Jack el Destripador, ya que en una de las 3 cartas que se le atribuyen firmó con este seudónimo. Del mismo modo, el nombre por el cual es conocido también es debido a su forma de matar y mutilar a sus víctimas, hecho que también hizo pensar que pudiera tener conocimientos de carnicería o medicina. Número 5. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense que tuvo como víctimas a varones jóvenes a quienes ofrecía dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con él. Sus asesinatos fueron perpetrados entre 1978 y 1991, teniendo como víctimas a 17 hombres, a quien mataba para
después violar y desmembrar. Por si no eran ya bastante perturbadoras las prácticas ya planteadas, también confesó haber realizado canibalismo con algunas de sus víctimas. Al ser detenido por la policía y confesar los asesinatos, dio como argumento que su propósito era conseguir que las víctimas se quedaran con él. Quería que sus amantes fueran zombies que obedecieran todas sus órdenes. Al ser encarcelado no se le permitía relacionarse con otros presos para protegerlo de posibles ataques, aunque después de que él pidiera tener contacto con otros reclusos, empezó a hacer tareas en compañía. Sin embargo, después de una pelea con uno de los presos, fueron encontrados los dos gravemente heridos y otro de los delincuentes encarcelados, Christopher Scarver, dijo haberlos matado a ambos. Número 6. El asesino del Zodíaco. Otro de los misteriosos asesinos en serie sin identificar es el asesino del Zodíaco, quien actuó entre 1968 y 1969 en California. Se le atribuyen 7 víctimas, 4 hombres y 3 mujeres, aunque en una presunta carta enviada por él mismo confesó haber asesinado a 37 individuos. La mayoría de las veces, los escogidos para ser sus víctimas eran parejas. La policía ha tenido diferentes sospechosos. Uno de los más conocidos fue Arthur Lane Allen, aunque al comparar su ADN con el encontrado en las cartas que había enviado el asesino fue descartado. El caso quedó inactivo en 2004, aunque dada la presión de la gente para que se reabriera, volvió a activarse en 2007 sin éxito hasta el momento. Número 7. Richard Ramírez. Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno, realizó sus crímenes entre 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles. Como dato curioso, también estuvo vinculado con el satanismo y en primer momento sus prácticas consistían en golpear y violar, pero posteriormente sus conductas se volvieron más sádicas, llegando a matar a sus víctimas, atribuyéndole así 14 muertes a manos de este asesino en serie. Se sabe que mataba indistintamente sin tener en cuenta la raza, la edad o el sexo. Una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía y explicar que su marido había sido asesinado y ella violada por Richard Ramírez, el cual se había ido de la ciudad. Al volver, sin saber que estaba en busca y captura con toda la ciudad llena de sus fotografías, fue interceptado y linchado, teniendo que ser la propia policía quien lo salvara de morir a golpes. En 1989 fue hallado culpable y condenado a muerte, aunque murió a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 a la edad de 53 años. Número 8. El vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten, más conocido con el apodo del vampiro de Düsseldorf, fue un sanguinario asesino en serie y agresor sexual en Alemania durante el año 1929. Su modus operandi consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Posteriormente, confesaría que en alguna ocasión había bebido de la sangre de sus víctimas, de aquí el seudónimo del vampiro. El 24 de mayo de 1930 fue arrestado y acusado de 9 asesinatos y 7 intentos de asesinatos. Fue hallado culpable de estos crímenes e intentaron que no se le disminuyera la condena, aludiendo a problemas mentales. Finalmente, el 2 de julio de 1931 fue ejecutado cortándole la cabeza con una guillotina. La historia no deja de sorprender, ya que posterior a su muerte se diseccionó y momificó su cabeza, siendo posible verla actualmente expuesta en un museo de Wisconsin Dells en Estados Unidos. Esto es todo por el video de hoy. No olvides dar like, comentar y compartir, además de suscribirte al canal antes de irte. Hasta la próxima.